Bueno, pues nada, de nuevo, buenas tardes a todos y a todas. Os doy la bienvenida a estos nuevos diálogos que en esta ocasión podemos compartir con el doctor Javier de Castro, del que luego, bueno, pues muchos de vosotros ya lo conocéis y nosotros lo conocemos bastante bien en la asociación. Es un activo colaborador con nosotros desde los inicios y que, bueno, hoy ha tenido pues la bondad de participar con nosotros bueno, y compartir este diálogo y esta hora y cuarto para que, bueno, pues podamos preguntarle dudas o incluso, bueno, pues que nos hable de cosas que queremos saber sobre la enfermedad, ¿no? Bueno, nada, yo tampoco quiero extenderme mucho más. Para pasaros a presentar a Javier y nada, cuando cada uno de vosotros quiera preguntar si lo hace ya así a bote pronto, pues levantéis la mano y yo os iré dando paso, ¿vale? ¿De acuerdo? Y decir vuestro nombre y si tenéis, bueno, pues qué tipo de cáncer tenéis, que también eso puede darle información a Javier y es bueno que lo hagamos. Entonces, pues nada, Javier. Como he dicho, te conoce prácticamente casi todos, pero bueno, yo siempre leo un poco texto para que te ubiquen, ¿no? Y sepan en qué hospital y qué formación tienes, ¿vale? Pues entonces, si me permites, voy a leer algo acerca de ti. Pues el doctor Javier de Castro es jefe de sección de Oncología Médica y director de la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de La Paz en Madrid. Además, es secretario de la Junta Directiva de SEOM, miembro de la Junta Directiva de ICAPEN, además miembro de la American Society of Clinical Oncology, que la conocemos como ASCO, además de la International Association for Studies of Lung Cancer, la ISLC, y la European Society of Medical Oncology, que es ESMO, vamos, de todo lo relacionado con cáncer de pulmón. Y nada, bienvenido Javier, buenas tardes y nada, si tú quieres hacer unas palabras de bienvenida en la introducción y si no, bueno, pues yo ya tengo preguntas, algunas que te voy a lanzar yo, otras que han venido a través de las inscripciones y ya veo una mano levantada de Rosa. Bueno, yo nada, agradeceros este ratito que podemos compartir. Para mí es un placer y os lo agradezco mucho, Bernard, y todos las personas de AECAP. Algunas no las conozco desde hace tiempo y otras personas se han ido incorporando y me parece fenomenal porque ya digo que es fundamental que entre todos impulsemos las mejores opciones y la mejor calidad de vida para el paciente con cáncer de pulmón, ¿no? Entonces estoy encantado de poder estar aquí y responder a las preguntas que veáis más convenientes. Yo, a ver, de esto que has comentado, los currículums, pues bueno, creo que lo más importante es que yo me formé en los años 90, como siempre se dice, los oncólogos que en los años 90 hice la residencia en La Paz y me quedé en La Paz. Entonces, los oncólogos que nos quedábamos en los hospitales y que consolidábamos ahí nuestra carrera, pues de alguna forma entramos en pulmón no por vocación, sino porque era lo que no quería nadie. Como a veces era eras el más jovencito del staff de adjuntos, pues decían, bueno, pues tú pulmón, porque en ese momento pues los tratamientos, por desgracia, se basaban en el platino y poco más. Llegaron los taxanos, luego llegó la vinoelvina y no fue casi hasta 2006 cuando llegó el bevacizumab, el Avastin, el Alinta, el Pemetrexed. Es decir, que hemos tenido unos años de travesía del desierto y sin embargo en los últimos años, a pesar de que sigue siendo un tumor que por desgracia, como sabéis, se diagnostica en fases avanzadas y que supone el número uno en mortalidad, pues sí que ha supuesto un gran cambio y ese gran cambio ha venido a la mano de la investigación. Y creo que es una estrategia de tratamiento que lo que llamamos medicina de precisión nació del tratamiento y el diagnóstico y el estudio del cáncer de pulmón.
Y creo que esto es importante porque siempre lo decimos y saldrá seguro el tema de la investigación, pero la investigación es vida porque si ahora estamos respondiendo con terapias dirigidas, con inmunoterapia, es porque hace 15, 20 años se empezaron a descubrir cosas que por desgracia eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay mucha ansiedad, muchas veces sale una noticia en la televisión y al minuto ya pensamos que esto va a estar en los hospitales al día siguiente y por desgracia no es así porque la investigación es mucho más lenta, pero sobre todo porque la investigación tiene que tener una base, pero creo que sinceramente soy optimista, siempre con prudencia, pero optimista porque los cambios que hemos vivido en los últimos 10 años en esta enfermedad y los que se están viviendo creo que indican que vamos por el buen camino y que las cosas pueden empezar a, a seguirse solucionando, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante. Yo que tengo ese ya recorrido veterano de casi 30 años en el mundo de la oncología, pues veo cómo era antes y cómo es ahora y cómo puede ser mañana y creo que eso es fundamental. Pues sí, la verdad es que sí, tienes toda la razón del mundo. Yo también he visto un poco la evolución de lo que ha sido el cáncer de pulmón de unos años a esta parte y bueno, ojalá pues se reduzcan los plazos, haya mucha investigación y podamos, bueno, pues tener no o sea, más investigación a medio plazo que a largo plazo, que la necesitamos, que la necesitamos. Bueno, pues Rosa, tú que has levantado primero la mano. Vale, buenas tardes y en primer lugar agradecer al doctor Castro la presencia en nuestros diálogos. Bueno, me llamo Rosa y voy a introducir un poquito mi historia y tengo adenocarcinoma de pulmón, estadio 4 con una mutación ER2 y bueno, tuve un primer tratamiento sistémico de inmunoquimio, después tuve progresión y tuve un tratamiento con un ensayo clínico de segunda línea que era con el Trodelvy, que es un anticuerpo TROP2 y fue relativamente bien hasta que tuve progresión con 2 metástasis cerebrales, de las cuales me están tratando actualmente mediante radiocirugía, ¿vale? Con respecto a la mutación que yo tengo, sí que se ha descrito ya, por lo menos está aprobado por la FDA, un tratamiento dirigido como es el trastuzumab deruxtecan, el Enhertu que se llama comercialmente, y bueno, gente me considera que sería una buena opción para mi caso, ¿no? El poder tratarme una vez que he tenido progresión después de esta segunda línea, una buena opción sería quizás el Enhertu. El problema es que no está todavía aprobado por la EMA, está aprobado por la FDA de Estados Unidos, pero la EMA todavía no lo ha aprobado, está aprobado solamente para mama. Y está en los hospitales aquí en España, pero para mama, no para pulmón. Entonces, una de las vías que tengo para poder acceder a este medicamento sería mediante ensayos clínicos. Y una pregunta que le quiero hacer es, ¿sabe usted si tiene en su hospital algún ensayo clínico dirigido con el Enhertu o con otro tipo de tratamiento que fuera dirigido frente a ER2? Sí, gracias, Rosa. A ver, yo, si quieres, empiezo por el final. Yo ahora no tengo ningún ensayo, estoy negociando, vamos valorando la apertura de un ensayo. Normalmente en el cáncer de pulmón ER2 positivo tiene sus peculiaridades y sus diferencias con respecto al de cáncer de mama. Normalmente en cáncer de mama lo que tienen las mujeres que tienen este tumor es sobre todo una alteración molecular que suele ser una sobreexpresión, o sea, como un aumento del receptor que está en la superficie de las células, o sea, una sobreexpresión o un aumento del número de receptores, que es lo que podemos llamar amplificación. Del cáncer de pulmón, y eso ocurre en un 15% del cáncer de mama. Además, implica a veces un tumor muy agresivo. Y el ER2 en cáncer de mama se empezó a identificar pues a principio de este siglo, porque antes las mujeres que tenían esa alteración molecular iban muy mal con la quimioterapia convencional
y era precisamente porque tenían esta actividad. Y cuando aparecieron sobre todo anticuerpos monoclonales, pues han empezado a funcionar mucho más estos medicamentos. ¿Qué ocurre en el cáncer de pulmón? En el cáncer de pulmón, la alteración del receptor ER2 no suele ser habitualmente lo que ocurre en cáncer de mama. No es amplificación, no es sobreexpresión del receptor, son mutaciones que se encuentran sobre todo en el exón 20. Estas mutaciones posiblemente hagan que los fármacos que sirven para cáncer de mama pueden tener cierto valor o no ser similares a lo que puede haber en las mutaciones que se dan en cáncer de pulmón. Y de hecho, mientras que en el cáncer de mama casi siempre se han utilizado anticuerpos monoclonales, que como sabéis son esas especies de vacunas que son como unos paraguas que intentan cubrir la antena, que es el receptor celular que está alterado, y así al cubrirlo, pues intentar apagar esa señal fatídica que está transmitiendo la proliferación de las células tumorales. Y en el caso del cáncer de pulmón, al igual que pasa en el EGFR, pueden funcionar los anticuerpos, pero también pueden funcionar lo que llamamos pequeñas moléculas inhibidoras de la actividad tirosina quinasa, que son las que actúan de forma como fármacos orales, pero que no actúan en superficie, sino que actúan en el interior. ¿Qué ocurre en ER2? En ER2, en mutaciones en cáncer de pulmón, hasta ahora los tratamientos del cáncer de mama no han sido muy eficaces. Trastuzumab, pertuzumab, que eran anticuerpos monoclonales que en mama funcionaban muy bien, en pacientes ER2 positivo. Yo he participado en algunos de esos ensayos y no han tenido el mismo resultado. Ahora nos encontramos con la llegada del trastuzumab deruxtecan, que es lo que llamamos anticuerpo inmunoconjugado, porque es un anticuerpo contra ER2, pero que de alguna forma vehiculiza una quimioterapia, con lo cual no solo tiene la acción de bloquear el receptor, sino de inhibirlo. Y entonces en cáncer de mama el desarrollo ha sido muy importante, muy espectacular, y hay estudios fases 3, o sea, estudios comparativos, que han demostrado que son superiores a los tratamientos que podían considerarse estándares y a las quimioterapias. Y por eso ha habido también que pelear, porque inicialmente, como comentábamos antes, el Ministerio de Sanidad no lo autorizó, pero finalmente hace apenas unas semanas se ha autorizado junto con otro de estos fármacos que me comentabas. ¿Qué ocurre en cáncer de pulmón? Primero, que el desarrollo clínico de trastuzumab deruxtecan no es el mismo, es más lento. Hasta ahora se han hecho los estudios que se llaman Destiny, el 1 y el 2. El 1 es lo que es un fase 2 y el 2 ya es un comparativo de segunda línea, con resultados interesantes, pero todavía no tienen la suficiente madurez como para que el fármaco pueda ser autorizado como tal. Lo que ocurre muchas veces en Estados Unidos es que en Estados Unidos, de entrada, cuando un fármaco tiene una opinión positiva, eso empiezan a autorizarlo. Pero claro, desde que lo autoriza la FDA, siempre pensamos que esto llega a todo el mundo, a todo el paciente norteamericano, y solo llegará a aquel que por suerte tenga dinero o tenga una cobertura de salud muy elevada, porque que por desgracia no es lo que ocurre en la mayoría de pacientes. En Europa, como sabemos, al ser un sistema más financiado, tenemos que tener más tiempo de desarrollo. Entonces, yo creo que trastuzumab deruxtecan es muy buen fármaco. Yo no he tenido la oportunidad de utilizarlo, pero lo sé por los estudios y por otros fármacos parecidos. Problema que tenemos en pulmón, que por ejemplo en pulmón tiene una incidencia de neumonitis, es decir, de inflamación del pulmón, que parece que es más alta que la que tienen cáncer de mama. Ya, pero perdona, es que sí que me está documentando y en el Destiny 3, la publicación de New England, sí que decían que de acuerdo con todos los, o sea, sobreexpresión, mutación, es verdad, yo tengo una mutación, es una inserción de un único nucleótido en el exón 20 y los resultados que tenían era de un 58% de respuesta. Cuando usted compara eso con los TKIs, que los TKIs lo más que tienes es un 20,
Sí, claro, pero sí, pero si no te digo que no, en lo que te digo es que el desarrollo que tenemos ahora mismo de trastuzumab deruxtecan en pulmón, estamos precisamente en la fase de estudio comparativo y por eso el acceso ahora mismo va a ser vía sobre todo ensayo clínico. No solo está trastuzumab deruxtecan, sino otros que llamamos anticuerpos inmunoconjugados que se están estudiando también, pero hay que valorar varias cosas. Muchos de estos estudios, lo primero que plantean es las respuestas. Y dices tú, 58%, fenomenal. Pero lo segundo que nosotros miramos y que también miran los evaluadores sanitarios es qué calidad tiene la respuesta. Es decir, la respuesta es muy duradera, porque puedo tener un 60% de respuestas que me duran 3 meses, por ejemplo, por promedio, y el valor que se aporta es pequeño. Y puedo tener un 20% de respuestas que a lo mejor pueden estar el paciente controlando la enfermedad 2 años. Entonces, muchas veces me interesa sopesar esos aspectos. Y luego lo que te decía, con respecto al cáncer de mama, claro, el cáncer de mama no tiene una enfermedad de base en el pulmón. Entonces, uno de los temas que también se está mirando ahora es el problema de seguridad que se está viendo, como te decía, en relación con la inflamación pulmonar. Pero eso he visto que lo habían reducido, en vez de 6 miligramos, 6,4 era 5,4. Claro, pero por eso te digo que todavía estamos en esa fase donde posiblemente hay que ajustar mejor cuál es el funcionamiento del fármaco en cáncer de pulmón, porque posiblemente no sea el mismo de mama. Con esto quiero decir, se abre un fármaco muy interesante, muy necesario en una patología como es la que tú tienes, ER2, donde hay otros fármacos también, pero parece que no, los inhibidores de tirosina quinasa hasta ahora han tenido también mucha toxicidad y no muy buenos resultados, con lo cual este fármaco... Aparte de la actividad cerebral, quiero decir, por lo menos en mama. Claro, y en pulmón también, porque es otra cosa en lo que te digo a la calidad, porque claro, la calidad no solo te vale en que tengas un 58%, sino que veamos si realmente en pacientes donde la incidencia de afectación cerebral es alta, como pasa en muchos de los pacientes que es un cáncer de pulmón con mutaciones, pues esto lo que ocurre es que hay mucha incidencia de enfermedad cerebral. Entonces, uno de los fármacos condición sine qua non para que funcione bien es que tenga actividad cerebral. Lo que pasa que a veces no es fácil porque los monoclonales, al ser anticuerpos, muchas veces son moléculas que son demasiado grandes y que a veces por la barrera hematoencefálica no pasan de forma completa. Entonces, por eso te digo que yo creo que en pulmón trastuzumab deruxtecan ahora mismo, te diría que fue uno de los grandes hitos del año pasado y ahora está en ese momento que estamos acabando de madurar la dosificación, la seguridad, el tratamiento y posiblemente... No, pero en la situación actual mía... No, pero yo creo que ahora mismo hay ensayos abiertos, lo que pasa que no sé en qué líneas están, pero posiblemente, ya te digo, que yo estoy evaluando ensayos. ¿Y hay en algún sitio? Porque sí que me interesaría saber. ¿Dónde vives tú? En Madrid. En Madrid yo creo que los sitios que más ensayos pueden tener son el 12 de octubre y luego a lo mejor Ramón y Cajal y a lo mejor Puerta de Hierro. Es que hay veces que si abres un centro, por ejemplo Ramón y Cajal, que está muy próximo al nuestro, no se abre en La Paz porque está al lado, ¿sabes? Y nosotros nos movemos pacientes. ¿Y ustedes no tienen ninguno? En este momento no. Yo ya te digo que tengo encima de la mesa un ensayo a evaluar. Lo que pasa es que desde que evalúas el ensayo, primero que te concedan el participar y tal, pues por promedio se puede pasar de 3 a 6 meses. Siendo rápidos 3 meses, pues tener un fármaco, y siendo más lentos puede llegar hasta 6 meses. Y luego también depende, por eso te metí al rollo de la madurez. Yo entiendo la ansiedad, pero te digo lo de la madurez porque nos ocurre y nosotros somos también, nos frustramos muchísimo, donde en un momento determinado, pues a lo mejor va a abrirse un estudio y de pronto dicen, no, ya se ha reclutado porque los americanos han ido más rápido y ya no se abre en Europa.
o resulta que el fármaco ha dado una alarma de seguridad y se para 3 meses y entonces en ese momento no tienes. O se decide que el ensayo es para pacientes que solo hayan recibido quimioterapia más inmunoterapia, con lo cual si has recibido un segundo Ya no inhibidor, puedo. ya no te dejo. Entonces aquí hay muchas variantes, pero yo sería optimista porque creo que sí que hay fármacos. Otra alternativa sería el uso compasivo. ¿Es posible? Yo creo que a día de hoy en pulmón, a día de hoy creo que no, porque además este fármaco es una alianza entre 2 farmas, ¿vale? Y entonces igual que había un uso expandido para cáncer de mama y todo esto, para cáncer de pulmón seguramente vaya a ser viable, pero creo que a día de hoy actualmente no. Pero yo no sé si estoy, o sea, yo decía a través del hospital, es decir, sabiendo que el fármaco está en el hospital, si me le pueden dar como uso compasivo. A ver, yo te digo, las vías para dar un uso compasivo normalmente es no solo que el fármaco esté en una indicación, sino que haya una evidencia clínica en otra indicación, incluso que el fármaco ya pueda estar en ficha técnica y que luego, evidentemente, que tenga una autorización EMA. Si no tienes ese requisito, los hospitales, lógicamente, ponen también problemas por varias cuestiones. Una es la económica y otra es porque también hay cuestiones también de aspectos no solo de eficacia, sino de seguridad que hay que tener en cuenta. No es lo mismo cuando, por ejemplo, la EMA lo tuviera autorizado que con un CHMP positivo a que esté pendiente de reembolso, por ejemplo, de O precio sea, de no es reembolso. suficiente que la FDA lo haya aprobado ni A que ver, haya información a científica ver, a ver, relacionada. la FDA es un problema, os lo digo, porque nosotros somos Europa. Entonces, claro, la FDA es un poco brindis al sol, porque evidentemente es el órgano norteamericano y ellos aprueban todo por la vía rápida. Pero claro, luego le dice al paciente norteamericano, esto está aprobado, tú ahora o te lo pagas, o te lo paga tu seguro, o no te lo pones. Europa en esto es más lenta, pero va con el acceso más equitativo en el sentido de decir, apruebo el fármaco por seguridad y por eficacia, y una vez que lo apruebo, esto va a cambiar porque va a haber una aprobación más rápida, porque todos hemos dicho que no puede ser que estemos aprobando y aprobando, es decir, nosotros nos debemos a la EMA, somos europeos y nos debemos a la Unión Europea, pero no puede ser, y esto es algo que va a cambiar, que tengamos una aprobación EMA, una aprobación nacional, una aprobación de una comunidad autónoma e incluso una aprobación de hospital. Y esto va a cambiar, va a mejorar. Y de entrada va a haber una aprobación europea que va a tener valor nacional. Eso estaría muy bien. Lo, Y en ¿Cuándo va a cuanto a este entrar? No lo sé, porque ya te digo que esto tiene que venir, lógicamente, dotada también de una partida económica, porque si no hay ese principio es complicado. Y luego hay una cosa que hay que entender, que esto ya no es casi cáncer de pulmón, esto es regulación. Yo estoy metido porque yo me conozco más porque estoy metido en la Sociedad Española de Oncología, pero hay que entender que cuando un fármaco llega a España, ¿vale? Tiene aprobación EMA, ¿el qué ocurre? Que tiene aprobación EMA y el ministerio, lo primero que tiene que hacer el laboratorio es pedir, como si dijéramos, la certificación para ese fármaco. Lo segundo que tiene que, entonces, una vez que hace la certificación, ya entrega el dossier de evaluación y ya empieza la evaluación por parte de la Agencia Española del Medicamento hasta que hace el informe de posicionamiento terapéutico. Y el informe de posicionamiento terapéutico es evaluatorio, no vinculante. Es decir, es cierto que si te dice que el fármaco es muy bueno, es muy difícil que no se produzca el reembolso. Pero si te dice que el fármaco tiene deficiencias en el estudio, el reembolso posiblemente vaya a ser negativo. Y al final, ¿el qué es el reembolso? El reembolso es que el Ministerio de Sanidad dice, muy bien, el fármaco es útil, es eficaz, me lo dice la agencia española y me lo dice la agencia europea, con informes de posicionamiento terapéutico, pero el coste-beneficio, el coste-eficiencia que tiene, se sale del presupuesto, con lo cual no se reembolsa.
Entonces, esa es un poco la situación en la que estamos, frustrante muchas veces. Sí, porque parece que la vida tiene una cantidad de dinero. Sí, pero si eso, o sea, yo no puedo estar más a favor, pero ¿qué ocurre? Que el pagador, que en nuestro sistema es prácticamente el Estado español, porque prácticamente es el que financia los fármacos, pues te dice, el dinero es limitado, el sistema tiene que ser sostenible y las personas de cáncer de pulmón HER2 positivo me piden esto, pero las que tienen esclerosis lateral amiotrófica me piden lo otro, las que tienen una enfermedad... Ya, pero lo que no ha podido ser es que desde el 2017 a ahora se haya bajado el porcentaje de medicamentos a pagar de un 80 a un 36%. Eso es lo que no puede ser. Estoy todo el día en la pelea, o sea, me conozco la pelea perfectamente. El problema está, ya te digo, que aquí se ponen una serie de trabas que nadie quiere tener la culpa y al final lo único que ocurre es que se demora mucho la llegada de fármacos. Porque ya no solo es el ministerio, es el gobierno central, sino luego los gobiernos locales, que en nuestro país cada uno hace lo que quiere, que es lo que decimos desde SEOM, que tiene que haber equidad, y luego los hospitales. Hay veces que un hospital te dice que sí y el de al lado te dice que no. Eso no puede ser. Entonces, eso es lo que estamos luchando para que eso cambie. Y eso, a lo mejor nos estamos alargando en esta pregunta, pero también creo que es útil para, Sí, que entendáis un poco la dificultad de la regulación, que nosotros la estamos peleando todos los días. pero de Lo todas agradezco formas, mucho. Una última pregunta, Bernard. vale, ¿Cuándo no, cree usted que se aprobará este medicamento por la EMA? ¿O no puede saberlo? No lo sé exactamente en qué proceso está, porque ya te digo que en la parte de pulmón está inmadura todavía, porque falta desde la dosificación hasta cuestiones de seguridad. Y luego ya digo, ojalá funcione tan bien como está funcionando en cáncer de mama, pero a día de hoy no sabemos si eso va a ser así. Pinta muy bien, pinta muy bien. Pero, por ejemplo, los anteriores anticuerpos anti-HER2 en cáncer de pulmón no han funcionado con la misma eficacia que en cáncer de mama. Y luego otra cosa que te decía, mientras no hay una autorización EMA, si tú pides un fármaco por vía de uso expandido, no tienes casi opción porque no tienes la autorización de tu regulador, que es el europeo. Tienes que pedir el fármaco por vía de uso extranjero, que viene o de Suiza o de Estados Unidos. ¿Qué ocurre en esas situaciones? Que normalmente el precio de los fármacos es mucho más caro que el precio final que tiene Europa. Entonces, muchas veces lo que le decimos al Estado es decir, oiga, está tardando mucho y pensando que está ahorrando, está gastando dinero. Porque al final, si nos autoriza un fármaco por uso extranjero, podemos estarlo pagando 3 veces más caro que si lo tuviéramos aquí, que es otra de las cosas que estamos viendo, porque el precio norteamericano de trastuzumab deruxtecan seguro que es mucho más alto que el precio que al final ha negociado el Ministerio de Sanidad español. Muchísimas gracias. muy bien, pues nada, no, yo solamente quería apuntar sobre el tema de la financiación de los fármacos, ¿no? Por el Sistema Nacional de Salud, que la verdad es que se enfrenta ante un reto, bueno, varios, porque primero el envejecimiento de la población, que es evidente que en España se está dando, y por otra parte la cronicidad de las enfermedades, es decir, entiendo... A ver, entiendo, pero no comparto, o sea, no comparto en absoluto de que haya una reducción en la financiación de los fármacos por determinados motivos, ¿no? Además de que el modelo de financiación yo creo que está obsoleto, ¿no? O sea, pero eso es una opinión personal de que eso podía cambiarse a la hora o por lo menos a la hora de financiar determinados fármacos y verse otros parámetros, otras variables que pudieran beneficiar a los pacientes. No sé si estás de acuerdo conmigo, Javier, pero... Yo ya te digo que conozco bastante el tema porque por tema de SEO estamos muy metidos y yo soy una de las personas que más está metida en todo esto. Fijaos, el gasto farmacéutico español
en fármaco global es de creo que son 21.000 millones de euros. El gasto de fármaco oncológico son 3.100 millones de euros. Es decir, cuando hablamos de que la oncología es muy cara, bueno, son 3.100 millones de euros. O sea, no es para nada, prácticamente no llega ni al 10%, más o menos está sobre el 10% del gasto farmacéutico. Se está gastando muchísimo en estatinas, muchísimo en omeprazol, que evidentemente pueden prevenir, pero desde luego estamos en otro nivel de fármaco. Con lo cual, el gasto es importante, sí, pero no es, como digo, como a veces se nos imputa. A nosotros nos pasa en los hospitales, es que vosotros gastáis mucho. Bueno, vamos a ver, también vemos muchos pacientes. En La Paz vemos 3.000 pacientes de cáncer al año, quiero decir. Entonces, posiblemente pueden consumir más que otras especialidades. No digo que no, pero el gasto farmacéutico es solo de 3.100, solo, entre comillas. Por ejemplo, la evaluación de los informes, y esto es un informe que emitió el Ministerio de Sanidad español, la evaluación de los informes de posicionamiento terapéutico, hay 150 expertos, de los cuales hay 9 oncólogos y 90 farmacéuticos de hospital. Entonces, y a veces la agencia española te dice que no tiene personal suficiente para ir más rápido. Y yo siempre contesto lo mismo. El Ministerio de Hacienda nunca dice que no tienes personal suficiente para cobrarte la declaración sobre la renta. Entonces, no entiendo que en una cosa que te estás manejando con 3.000 millones de euros no puedas poner personal, que estamos incrementando el personal administrativo de los ministerios, que no se puedan poner más expertos y que haya solo 9 expertos de oncología frente a 90 de farmacia hospitalaria. Y esto es algo que estamos intentando cambiar y de hecho se nos ha pedido que hagamos una lista de expertos que puedan participar en la evaluación. Creo que van a mejorar las cosas con el cambio que ha habido en la dirección general, con la llegada de César Hernández, que conoce muy bien el problema, es mucho más dialogante que la anterior dirección general y creo que se pueden mejorar las cosas, porque también peor era difícil que pudieran estar. Luego también muchas veces nosotros estamos sometidos a vuestra presión, a la presión del Estado general y del Estado local, porque yo siempre he dicho, el gobierno de Madrid, que es del PP, se pone a caldo al gobierno central en todo, menos cuando no evalúan, cuando evalúan negativamente un fármaco. Todavía no he visto a nuestra presidenta protestar porque el Ministerio de Sanidad tarde con un fármaco. Muy irónico. ¿Por qué? Porque todos se están beneficiando. Entonces, esto no es un problema de políticos de un lado o de otro, es un tema de que todos están jugando a ver cómo se enlentece esto. Y por la otra parte, ojo con la industria farmacéutica, porque es verdad, invierte mucho, pero también es verdad que este es un proceso de negociación entre el ministerio y entre la industria, donde la industria muchas veces no presenta el fármaco cuando lo tiene que presentar, simplemente porque no le interesa. Esto es así de claro. Y esto es algo que también hay que decirlo. Y que nosotros nos hemos ido enterando como médicos porque esto es un tema de negociación. Imaginemos, trastuzumab. O sea, no voy a poner el caso porque no sé cómo será la negociación, pero sale en cáncer de mama. Ahora mismo habrá 2.000, 3.000 pacientes fáciles que puedan beneficiarse. Si mañana sale en cáncer de pulmón para el 1 o 2% de ER2 positivo, puede constituir, pues a lo mejor de las 30.000, si empezamos hago números rápidos, imaginemos son 500 pacientes, ¿qué ocurre? Que el ministerio le va a decir, saca una segunda indicación y entonces tiene que bajar el precio. Y a lo mejor al laboratorio, que no digo, por favor, no lo interpretéis como que esto lo va a hacer el laboratorio, porque no lo sé, pero esto ha ocurrido. Pues no le interesa sacar esa segunda indicación. Entonces, por eso digo que yo no estoy defendiendo para nada ni al ministerio ni a los políticos, que son los menos defendibles de nuestro sistema, pero que estamos pacientes y médicos en un fuego cruzado y que tenemos que intentar solucionar este fuego cruzado. Y por parte nuestra lo estamos intentando. Y por eso os digo que vosotros también es importante
que peleéis y que luchéis, pero que sepáis que esto es una especie de nomenclatura que se nos escapa a vosotros y que se nos escapa a nosotros porque es algo mucho más complicado. De todas formas, quiero decir, nosotros hemos pedido a César, ¿no?, una reunión para también un poco ver, porque lo conocemos, él hizo un webinario con nosotros acerca de la agencia, hemos tenido alguna reunión también en privado con él, entonces, bueno, hemos pedido una reunión, pero me imagino que él al llegar a la cartera, bueno, pues se irá desbordado y en algún momento nos contestará, nos podrá atender, pero sí un poco para plantearle cuál es nuestra Claro, sensación, ¿no? mira, nosotros desde SEO hemos planteado esto y hemos planteado que queremos más transparencia y más trazabilidad del proceso. Es decir, ¿en qué momento la agencia europea lo ha autorizado? ¿En qué momento la compañía farmacéutica correspondiente lo ha introducido? ¿Y en qué momento se ha evaluado? Eso es lo que queremos saber y queremos estar en la evaluación y los pacientes tenéis que estar en la evaluación. Sí, esto está claro también. Y eso es lo que queremos, porque esto es lo que hasta ahora, en los últimos 5 años, encima pandemia por medio, pues se ha despistado. Pero ojo que tampoco, quiero decir, que España tampoco es tan mal como pensamos, que por ejemplo el modelo alemán, que todos pensábamos que era muy bueno, de ahora te doy el fármaco muy rápido y lo evaluamos dentro de un año, parece que no está funcionando. Y que Francia está teniendo también problemas. Es decir, estamos en una crisis económica que todos sabéis la que es y esto nos está impactando a todos, a todos. Lo digo porque nosotros vamos a seguir peleando a tope, pero que nos estamos enfrentando a algo que muchas veces, por desgracia, se nos escapa a lo que somos unos modestos médicos en los hospitales, básicamente, y unos modestos pacientes. O sea, no puedo estar que nuestro sentir es estar a vuestro lado, pero que digo que cuando te pones a bucear en qué está pasando en todo esto, dices, hombre, pues aquí hay más complejidad de la que uno pensaba. Sí, así es, así es. Y luego, bueno, está la comisión de precios, en fin, que es todo muy complicado, ¿no? Y luego también, para nosotros los pacientes, entender determinados mecanismos, ¿no? O determinadas acciones, cómo funcionan, a veces, Javier, a mí me cuesta entenderlas, ¿no? O sea... Nos cuesta a nosotros. Yo esto te lo cuento porque llevo un año, o sea, llevo 3 años en junta directiva de la Sociedad Española de Oncología. Tú le preguntas a un oncólogo de a pie y no tiene ni idea de esto. Sí. Yo, y no tiene tampoco por qué, pero sí que es cierto que hay mecanismos que yo no entiendo y que he entendido a partir de leer pues, procedimientos de la agencia, ¿no? O, por ejemplo, a la hora de evaluar los IPTs, porque nosotros también evaluamos, pues, por ejemplo, Mercedes, que está aquí con nosotros, es farmacéutica y ella es, digamos, la que evalúa los IPTs de la asociación de los fármacos, pero me imagino que habrá otras asociaciones pues, que no tengan esa posibilidad, ¿no? Entonces, sí, es todo complicado, la verdad. Pero Bueno, yo creo, insisto, por dar un mensaje positivo, creo que hemos podido tocar fondo con la pandemia en 2021, 2020 y 2021 y creo que las cosas van a cambiar a mejor, porque es verdad que estábamos en un punto muy negativo, pero creo que las cosas y creo que el César Hernández es una persona bastante razonable y hará todo lo que pueda para intentar. Y creo que las farmas también tienen claro que tienen que llegar a un punto de acuerdo. España es el segundo país en investigación por detrás de Estados Unidos en ensayo clínico y las farmas también tienen razón. No pueden invertir tanto en España y que luego un fármaco tarde tanto en salir en España. Con lo cual ya digo que cuando te pones a ver, todos son culpables y todos tienen razón en muchas cosas. Entonces yo creo, y nosotros estamos en medio de un fuego cruzado. Entonces yo creo que eso es lo fundamental, ver cómo solucionamos que esto sea cada vez más fácil y los fármacos lleguen mejor. Y hay otra segunda derivada, que estamos hablando de hospitales grandes y demás, pero ¿qué ocurre con hospitales más pequeños, con pacientes en zonas, por ejemplo, de España despoblada? Es mucho más complicado. Con lo cual, ahí es donde hablamos de la igualdad
y territorial, que es muy importante. Sí. Muy bien, pues muy interesante este debate. La verdad es que hemos empezado por Rosa, pero al final nos hemos aquí... La verdad, mira, Ha salido de todo, porque ha salido otra cosa que hablando un poco de lo de Rosa, y no estamos hablando, pero estamos hablando de muchas cosas. General, claro, claro. Sí. Lo Rosa, pues otra de las cosas que le estamos diciendo a los evaluadores es que no podemos evaluar con el mismo criterio cuando hay 5.000 pacientes que puedes hacer un fase 3, como pasa en cáncer de mama, donde hay un 20% de población HER2 positivo, que donde hay un cáncer de pulmón, donde hay un 1% o un 2% de población HER2 positiva. Te lo iba a decir, porque Claro. hay muchas veces que había ensayos Umbrella donde estaba el HER2 que nunca se abrieron. Claro, pero sabes, no, y yo por ejemplo tengo un ensayo que es el Tapestry, que es un ensayo que es Umbrella con secuenciación masiva, y por ejemplo la población HER2 positivo no era trastuzumab, era pertuzumab, pero se cerró de una forma precoz. Entonces, y por eso te digo que muchas veces tienes ensayos y lo frustrante es que en ese momento se cierra una cohorte de pacientes y ya está. Pero lo que digo es que hay que intentar entender a los evaluadores que no se puede llevar todos a fase 3, que ahora tenemos en cáncer de pulmón los RED y los ENTRAC parados, que son tumor agnósticos, y estamos hablando de muy pocos pacientes. Entonces, y te dicen que no hay evidencia, y tú dices, bueno, pues pongamos la evidencia. El Ministerio generó el registro Walter-Med, por ejemplo, que tiene 2 registros, o sea, por ejemplo, en hematología tiene varios con las CAR-T-cell y todo esto. En cáncer de pulmón tiene atezolizumab en cáncer de célula pequeña, y tú registras datos, te lleva 10 minutos. No es lo mejor, no es lo mejor, pero otra cosa que hemos dicho es, si realmente tus problemas es que piensas que los datos del ensayo no son los de la vida real, autoriza el fármaco, ponlo en máxima revisión, registra a los pacientes minuciosamente y al cabo de un año analiza si ha merecido la pena o no. Y si ha merecido la pena, se lo pagas a la industria farmacéutica correspondiente, y si no ha merecido la pena, no se lo pagas. Llega a acuerdos de riesgo con las industrias, y eso es en lo que estamos, porque no podemos esperar 2, 3 o 5 años o nunca a meter pacientes que son auténticas enfermedades raras. Totalmente de acuerdo. No puedo estar, y me alegro un montón que me hayas dicho que estáis por lo menos en ello, porque yo lo veía, digo, el porcentaje no es igual. Lo predicamos en todas las reuniones, que los ensayos no son iguales, que no podemos evaluar, que a veces, pues estos fármacos, tú me hablabas, es que respuesta no es criterio de coste-eficacia. Hay que llegar a la supervivencia libre progresión, a la supervivencia global. Vale, muy bien, eran lo que te decía. Hay que evaluar qué calidad de respuesta tenemos, porque si la calidad de respuesta es mala, no me vale un 90% de respuestas, porque lo que me tiene que impactar la respuesta es en supervivencia, libre progresión, supervivencia global y calidad de vida. Sí. Esos son. Entonces, hay muchos factores, pero seguimos insistiendo, y yo creo que poco a poco este cambio en medicina de precisión es un cambio, y me voy más atrás. Hay otro aspecto, que es que tú te han diagnosticado de un HER2, pero ¿cuántos HER2 no se han diagnosticado? Eso te estaba pensando. La secuenciación masiva. Pues entonces, el paso inicial, como digo yo, si no hay diagnóstico, no hay tratamiento. Entonces, otra de las luchas que tenemos es incorporar todos los programas de secuenciación masiva que en cáncer de pulmón es necesario, que no se nos escape ningún paciente. Entonces, esa es otra batalla que creo que va bastante avanzada y bastante bien, porque ya hay muchas comunidades que lo están poniendo, y tenemos que conseguir que se ponga para todos los pacientes que lo necesiten, porque si no hay diagnóstico, no hay tratamiento. Y también una base de datos común. Bueno, esa es otra pelea más, porque esta es la pelea que tampoco podemos entender. Madrid tiene 2 o 3 bases de datos de historia clínica electrónica cuando es una comunidad autónoma uniprovincial, y gobernada por un partido igual desde hace muchos años. Es decir, esto no es un problema de que los anteriores pusieron 2 historias electrónicas y... Lo siento, yo me tengo que ir ya a la siguiente reunión. Muchísimas gracias, Javier. Hasta luego, Emma. Entonces, es otro problema. No entendemos la falta de interoperabilidad e interconectividad entre las historias electrónicas
por supuesto a nivel territorial, pero ya incluso a nivel local. ¿Quién está por ahí más para preguntar? Perdón, sí. A ver, Sí, yo quería... tengo espera, Mercedes, que va Julián primero y luego vas tú. Ah, ¿vale? vale, no, Vale. es que era el hilo de lo que estaba diciendo, pero nada, es igual. Pero bueno, ahora No es retomamos la importante. conversación, no te preocupes. Vale. Julián. Bueno, gracias a todos. Hola Bernario, hola doctor y compañeros. Lo primero, doctor, mil gracias y enhorabuena por la claridad de sus explicaciones, por el tiempo que nos dedica y por el libro este que sacó, que me parece muy interesante. Yo como Rosa y como muchos, bueno, tengo adenocarcinoma de pulmón, en mi caso con mutación ALK positivo. Desde hace casi 2 años llevo 20 meses tomando Alectinib y la verdad es que con un resultado muy bueno. A mí en su día cuando me salió, cuando me lo detectaron, me salió por lo que parecía ser un tumor cerebral que luego resultó que era una metástasis del pulmón. Y de hecho, relacionado con esto es con lo que va mi pregunta o mis 2 preguntas que le quería hacer, porque yo, digamos, tengo la fijación de que cuando en algún momento progrese, y creo que en un porcentaje muy alto progresa en el cerebro, progresa apareciendo metástasis en el cerebro. Entiendo que cuando ha sido el origen, cuando se ha detectado, cuando en el momento del diagnóstico ya se detecta alguna metástasis cerebral, entiendo que es más probable que vuelva a progresar o que cuando progrese aparezca en el cerebro. Supongo, esta es la primera que le quería preguntar. Y luego, relacionado con esto, si nos podría contar un poco técnicas, o sea, digamos, si esto aparece, qué distintas opciones de tratamiento se consideran. Yo, por lo que he leído, si solo progresa en el cerebro y en el resto del cuerpo, en el pulmón, está controlado, bueno, una habitual es intentar con radioterapia o con radiocirugía controlarlo en el punto donde sale. Pero también por foros o por digamos, publicaciones de estas de oncólogos de Estados Unidos, he visto que una técnica que suelen aplicar, o por lo menos considerarles, es aumentar la dosis de Alectinib y aumentarla, en vez del estándar de 600 miligramos por día, aumentarla hasta un 50% a 900 miligramos por día. Sin embargo, no sé si los oncólogos en España consideran esta opción de aumento de dosis y un poco las técnicas de tratamiento de metástasis cuando sale en el cerebro. Y mil gracias. Nada, gracias a ti por todo y un placer, Julián. A ver, te cuento porque yo tengo especial predilección por ALK porque fue, como digo yo, después de GFR, la segunda diana, pero además una diana que el desarrollo se hizo de una forma muy racional. Y yo tuve la suerte de participar en el desarrollo de crizotinib, que fue el primero en 2010, y tengo todavía alguna paciente desde 2008 en tratamientos, ALECAS, sin haber olido la quimioterapia. Con lo cual, cuando ves eso, sabes que esta es una enfermedad especial, diferente al ER2 que comentaba antes Rosa, y que tiene otras características. En primer lugar, el ALECA es una proteína que en el adulto no sirve para mucho. Quiero decir, no tiene una función especial. Es una proteína de estas que llamamos que tienen valor en la formación y la dirección del sistema nervioso central durante el desarrollo del embrión y durante el del desarrollo del feto. Esto hace que cuando la enfermedad aparece en el cáncer de pulmón, en este caso, tiene mucha tendencia a irse al cerebro. Pero una de las razones que pensamos es esa, porque su lugar biológico de funcionamiento es el sistema nervioso. Entonces, por eso un 30% de los pacientes al momento del diagnóstico y hasta un 60% de los pacientes a lo largo de la enfermedad pueden desarrollar afectación cerebral. Eso que podía ser muy negativo, lo que hemos visto con la enfermedad ALK es que la enfermedad ALK con afectación del sistema nervioso permite convivir al paciente generalmente en buen estado general. Sobre todo cuando no hay afectación de las meninges. Cuando hay afectación de las meninges ya puede ser más problemático, pero si solamente hay afectación de lo que es el cerebro o el cerebelo, el comportamiento cuando utilizamos fármacos inhibidores
es muy eficaz, son muy eficaces, muy útiles. Antes hablábamos también de la calidad de la eficacia de la respuesta. Crizotinib fue el primero y era útil, pero no era útil en el cerebro porque no entraba, no penetraba bien en el sistema nervioso central. Como sabéis, tenemos las meninges, que son unas membranas muy importantes para que no nos entren infecciones en el sistema nervioso, pero que cuando ocurre, por ejemplo, estamos intentando penetrar porque hay afectación cerebral, hay fármacos que no tienen capacidad de penetrar porque son expulsados, y esto era lo que le pasaba un poco a crizotinib, lo que le pasó un poco a ceritinib, pero íbamos mejorando de aquí la investigación y apareció alectinib como un fármaco muy importante. Yo he estado participando en todo el desarrollo clínico de alectinib y de todos el desarrollo de los ALECAS, y alectinib tenía dos cosas. Una, que si el paciente tenía metástasis cerebrales, prácticamente el 80% desaparecían cuando se utilizaba alectinib y no ocurría lo mismo cuando se utilizaba crizotinib. Y dos, cuando no había metástasis cerebrales, si dábamos alectinib, se producía para mí algo muy novedoso de la oncología, que es un concepto de prevención. Si tú das alectinib, por ejemplo, no se van las metástasis al cerebro o las eliminan. Con lo cual hay un concepto de prevención o reducción de metástasis que, como digo, es muy novedoso de la oncología. Eso no era muy habitual. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que si tú inicialmente tenías afectación cerebral, el alectinib es útil. Las puede eliminar radiológicamente o reducir. ¿Qué solemos hacer? Ir evaluando qué ocurre. Si lo que ocurre es que, por ejemplo, la enfermedad crece y crece fuera del cerebro y dentro del cerebro, posiblemente no sea un problema de falta de penetración, sino que sea un problema de que la enfermedad ha hecho una resistencia ya al alectinib y hay que cambiarlo. Si lo que hace es que, por ejemplo, crece en un foco cerebral, a lo mejor un tratamiento con radioterapia única sobre ese foco cerebral, aunque haya 3 más, pero solo crece uno, permite seguir dando alectinib. Luego está la teoría de subir la dosis. Esta teoría no está demostrada. En algunas ocasiones, y un poco de forma desesperada, se ha dicho, bueno, si es un tema de que no penetra, si doy más dosis, va a penetrar mejor. Bueno, eso ha podido funcionar puntualmente en algún paciente, pero no es la tendencia a hacer porque se ha visto que tampoco es la mejor solución. Porque Entiendo por eso que no entra dentro de las alternativas que se considera en oncología en España. A ver, no es considerarlo en España. Se considera en que posiblemente en la mayoría de pacientes no va a funcionar y hay riesgo de que podamos tener más toxicidad cuando subimos la dosis. Más toxicidad, sobre todo de hígado, sobre todo de anemia, sobre todo de edemas, que pueden ser las 3 toxicidades más típicas que tiene alectinib. Y sobre todo porque aparecen fármacos de tercera generación, como es el caso del lorlatinib, que son tremendamente eficaces en aquellos pacientes que fallan en sistema nervioso con otros inhibidores de segunda generación, como brigatinib o como alectinib. Con lo cual, con esto, en resumen, a mí si un paciente me progresa solo en cerebro, puedo pensar que no está penetrando o si podría subirse dosis, habría que seleccionar muy bien el caso. La otra opción, ¿se puede dar radioterapia en un foco? Lo hago. Que resulta que me está progresando a varios niveles, no solo en cerebro, no es un tema de subir dosis, es un tema de que ese fármaco posiblemente se está haciendo ya resistente el tumor a él, con lo cual hay que cambiar. Y antes decía que si progresa en meninges es más difícil de gestionar porque no se le puede dar radioterapia o... A ver, porque ahí al ser una capa, es como la pleura, no la puede radiar, o sea, la puede radiar completamente, pero es más complicado. El asunto es que yo veía mucha más progresión en meninges hace 10 años, cuando no teníamos tanto desarrollo de inhibidores, cuando usábamos crizotinib, que fue muy útil, pero que evidentemente los pacientes
a cabo de un año progresaban que cuando estamos hablando de alectinib o brigatinib, que pueden controlar la enfermedad durante casi 3 años, estadísticamente hablando. Pero es capaz de hacer el lorlatinib, que ahora en primera línea parece que puede controlar la enfermedad más allá de los 3 años. Y la buena noticia es que están llegando inhibidores de 4ª generación, que todavía están muy, muy precoces en su desarrollo clínico, pero que posiblemente llegarán. Y posiblemente porque las alteraciones moleculares de ALK, que son reordenamientos, como pasan con ROS1, son bastante fácilmente tratables porque los inhibidores funcionan bastante bien. Y esto hace que sea una enfermedad que hoy en día, pues el 60% de los pacientes sobrevive más allá de 6 o 7 años. Con lo cual estamos hablando de que ya hemos conseguido posiblemente una de las mayores supervivencias de la oncología, no solo de pulmón, sino de la oncología con enfermedad avanzada. Yo ya te digo que tengo una paciente con casi 14 años y otra paciente con 11 años. Entonces, quiero decir, hay posibilidad de convivir con la enfermedad ALK durante mucho tiempo. Con lo cual, pero esto ha sido gracias a que hemos aprendido. Y hemos tenido también que luchar mucho contra los oncólogos de radioterapia, porque el tratamiento estándar de la afectación cerebral era radiar. Y nosotros hemos dicho no, porque es que no tiene sentido radiar la cabeza a una persona con los efectos secundarios que eso puede llevar, cuando estamos pensando que esa persona puede vivir muchos años, porque la radioterapia puede dañar el cerebro. Entonces, ¿qué se suele hacer ahora? Casi nunca se hace una radioterapia holocranial completa, sino lo que solemos hacer son radiocirugías puntuales en algún foco o cirugías en algún momento. Y ya los oncólogos radioterápicos han entendido, porque lo han visto, que es que das a un inhibidor y las metástasis pueden desaparecer. Y aparte la metástasis en la enfermedad ALK a veces son pequeñas y múltiples, con lo cual no sirve de mucho intentar radiar muchos focos o radiar de forma global. Entonces, por eso ya digo que esto es uno de los grandes cambios de la oncología, que hemos conseguido dejar de radiar pacientes porque no era la mejor opción, porque producía efectos secundarios y porque hemos desarrollado, decía, que es que ALK se identifica como nueva diana en 2007, pero ya había ensayos con esos fármacos que se tenían ahí un poco, porque la primera identificación de ALK, por eso se llama así, es en el linfoma anaplásico. Y entonces ya había fármacos pensando en el linfoma. Apareció el cáncer de pulmón por medio y en 2009, es decir, en apenas 2 años, ya había una publicación diciendo que esos fármacos funcionaban. Y aquí en España, en septiembre de 2010, yo traté a la primera paciente. Es decir, en apenas 3 años de la investigación de un ensayo clínico, o sea, de básica al ensayo clínico, se tardó menos de 3 años, con lo cual es un gran avance el que se ha conseguido. Pues muchas gracias, doctor. Gracias, Julián, por preguntar. Quedan 2 preguntas porque así llevamos ya más de 1 hora y bueno, y queda Mercedes y... No, lo mío que da paso a otras. ¿Pero por qué, Mercedes? No, porque era relacionado con lo de los fármacos y de las aprobaciones. Bueno, es bueno saber tu opinión, Mercedes, porque tú vienes a evaluar los IPTs. Bueno, yo solamente quería decir, a ver qué le parecía al doctor, qué le parecería el sistema inglés, que lo que hacen es que tienen un fondo para los medicamentos para el cáncer y una vez los aprueba la EMA, ya los tienen disponibles para los pacientes mientras ellos evalúan eso, ¿sabes? Con lo cual hay un dinero que ponen allí los políticos cada año para este exceso de dinero que decía que cuestan estos fármacos, ¿no? Y ahí tienes la ventaja de que de momento los pacientes ya pueden acceder, ¿sabes?
Y yo no sé si aquí podríamos hacer algo parecido, porque encima con las comunidades autónomas es un poco de lío, mientras que si hubiera un fondo en toda España para esto, estaría bien. No sé qué piensa el doctor De Castro. Mercedes, pues mira, yo el sistema inglés no lo entiendo tampoco muy bien. Y te voy a decir por qué. Porque los ingleses o los británicos fueron los primeros que generaron la agencia de evaluación que todos conocéis como NICE. Nice, sí. Bien, Sí. porque evalúa, pero la agencia, el NICE es un buen ejemplo de que la agencia evalúa y si no lo cree coste eficaz y coste eficiente, no lo financia. Y de hecho vosotros, por ejemplo, Bernard, que vive en Valencia, sabe que hay veces que se han tratado en España pacientes, por ejemplo, de cáncer de mama, porque el NICE no permitía el uso de quimioterapia adyuvante con taxanos en cáncer de mama y la gente se venía, sobre todo a la costa mediterránea. Así aprovechaba a tratarse y a tomar el sol. Por eso digo que hay que ver cuando vemos a los demás. Y luego es un poco ridículo porque por una parte tienes una agencia evaluadora muy restrictiva y muy estricta y luego generas lo que se llama el Cancer UK, que es el fondo del que tú hablas, donde se mete dinero por parte del Estado y también la única ventaja que yo veo que el charity, la ayuda de pacientes y de asociaciones en el Reino Unido es brutal, es altísima y funciona muchísimo. Y en todos los hospitales hay una tacita, un póster a la entrada para que la gente colabore. Y yo eso, por ejemplo, no lo veo en los hospitales españoles. Muchas veces pensamos, es que esto son hospitales públicos, da igual, la gente colabora. Y tenemos muchas asociaciones en España donde se demuestra que se puede colaborar en investigación y en ayudas asistenciales. En los niños está mucho más claro, con residencias para padres, etc. Entonces, este fondo de los británicos, a mí me parece que es una cuestión, es como un poco una hipocresía, porque por una parte estoy evaluando y no es verdad que luego el NICE autoriza, porque el NICE sigue sin autorizar muchas cosas. Entonces, a mí me parece que ese fondo del Cáncer UK es un poco parche, que no tampoco es la mejor solución. Y ya digo que yo te diría personalmente que posiblemente el acceso a fármacos en España es superior al acceso a fármacos en Reino Unido, en general. ¿Sí? Sí. Sí. Y el sistema de oncología en España, en cuanto a especialistas, posiblemente está mejor organizado que el sistema de la atención oncológica en el Reino Unido. Y entre el Reino Unido y Canadá, Canadá es un modelo parecido, es una mezcla, porque es una especie, es un modelo norteamericano, pero metiendo ingredientes del modelo europeo, más un modelo de atención universal. es híbrido, ¿no? Es más híbrido, más huyendo del modelo, o sea, no dejan de ser Norteamérica, no dejan de ser un país con Europa. recursos económicos, pero usando un poco el modelo europeo. No está mal, pero volvemos a lo mismo, posiblemente tengan más recursos que tenemos aquí en España, es un país más rico, y por otra parte, vuelvo a lo mismo, tampoco, yo de verdad creo que en España tenemos muchas dificultades, pero si vemos los países de nuestro entorno, no estamos tan mal como pensamos. Es verdad que en los últimos años creo que se nos ha ahogado mucho más, pero si pensamos en Italia, en Francia, no estamos tan lejos y creo que las cosas van a ir a mejor, a pesar de la dificultad que tenemos de todas las crisis del mundo y guerras que tenemos actualmente, que no facilitan nada, claro. A ver si Pero, ¿cómo podríamos solucionar la urgencia de los casos como hará Rosa? O nos pasa muchas veces a nosotros, se nos acaban los TKIs y a lo mejor pues es urgente, ¿no? Tendría que haber un mecanismo que fuera además equitativo, que lo mismo te pasara en Galicia que en Cataluña, que, ¿sabes? No sé. No, eso por supuesto, porque yo te digo que yo, que estoy en la Comunidad de Madrid, estamos diciendo que no hay equidad entre hospitales.
A mí hay No. cosas que no me permiten, que en el hospital de al lado permiten. Y eso ocurre. Pero también te digo, o sea, la equidad y la igualdad hay que buscarla, desde el diagnóstico al tratamiento. Pero yo te digo que en general, el tema ahora mismo en pulmón, ¿cuáles son los mayores problemas que tenemos en el acceso a fármacos? Posiblemente los que no están autorizados, que son los que están más bloqueados, son los NTRAC. Los de MED Los de MED. todavía no han salido. NTRAC, RED, pero yo te digo los que están en una fase de bloqueo de que tienen peligro de no tener reembolso positivo, de no financiación, que cuando un fármaco entra en no financiación, ahí sí que tu propio hospital te puede decir que se avala legalmente a no dártelo porque no tiene financiación. Claro. Y luego, entre medias, tenemos los MED y otros que pueden ir llegando. El caso que comentábamos antes de ER2, yo creo que todavía es un fármaco que estamos, ese y otros, que están en fase de evaluación. Con lo cual, lo más interesante, y por eso insistimos mucho en que los pacientes, que es otro problema, es la movilidad de pacientes para ensayos clínicos, que también es otro problema, porque yo no entiendo que un paciente que vive en Guadalajara, que está a 50 kilómetros de mi hospital, se le ponga más problemas que a un paciente que viene de otro país. Y esto está ocurriendo con mucha frecuencia. Entonces, esto es algo que también nosotros denunciamos permanentemente, la hipocresía entre comunidades autónomas que a veces se matan entre ellas, no lo podemos entender. Y esto ocurre, y sobre todo para ensayos. Bueno, pues tendréis que generar un fondo, ahí sí que hay que generar fondos para que si un hospital es muy receptor, porque tiene muchos ensayos, pues que reciba más fondos que el de al lado, que no es receptor. Eso es así. Entonces yo creo que aquí sigue siendo muy importante tener activados los ensayos clínicos al máximo, tener una buena red de ensayos clínicos, que el país funcione en red digital, en historia electrónica, y se van dando pasos. Por ejemplo, la prescripción electrónica, el hecho de que ya en todo el país con tu tarjeta sanitaria puedas comprar en una farmacia porque ya tienes metida esa medicación, ha sido un avance. Pero el paso siguiente es que tú estés en Madrid, estés en La Coruña o estés en Cádiz, puedas ir a un hospital y se vea tu historia electrónica. Y eso no está ocurriendo porque no quieren nuestros políticos. O sea, siento ser tan incorrecto, pero ya llega una edad que yo ya no veo otra cosa que no es el tema de que hay alguien que no tiene la voluntad política suficiente para poner esto en marcha, porque es así. Y no será un tema económico que digan que te lo pague tu comunidad, ¿no? Pues porque eso, un medicamento que vale, Claro, sí, que sí, vale sí. 30.000 euros, pues claro. Claro, pero para que ese tema sea económico, o sea, aunque el trasfondo sea económico, la mejor forma de que no se vea que es económico es intentando ocultar la información. Es decir, si yo no tengo, o sea, ¿qué capacidad tienen los hospitales de medir el gasto farmacéutico? No miden el pago por resultados, no miden realmente la supervivencia de los pacientes, no miden si el hospital A ve muchos pacientes y gasta el doble que el B, pero en el hospital A viven mucho mejor los pacientes. Esto no se ha mirado. Ahí dices, bueno, cuidado, porque es que a lo mejor los miramos y los médicos salen mal en la foto. Bueno, porque salgamos mal, tendremos que aprender. Pero yo creo que no tenemos todavía, o sea, a mí me cuesta entender que un sistema sanitario no tenga la capacidad de poder tener un acceso común a las historias electrónicas. Creo que este punto es fundamental. Y que cuando se dice que vayamos a recoger resultados, la única forma de recoger resultados sea otra vez el médico entrando al sistema a recoger resultados. No entiendo que el propio sistema no sea capaz de hacerlo. Yo pongo irónicamente el ejemplo ese. Yo no creo, o sea, Hacienda sabe en qué restaurante has cenado tú ayer y has pagado con tarjeta. Entonces no entiendo lo que pasa que en un hospital no se pueda saber realmente los costes indirectos de las cosas y no se sabe. Ya. Pues intentaremos a ver si lo conseguimos, Javier. Vamos a... Peleando, sí, esa es la pelea. Claro, Estamos todo el día.
la cuestión. Bueno, nos quedan 2 preguntas y finalizaremos el diálogo. También te digo una cosa, Javier, y aquí públicamente, ¿no? Se nos han quedado muchas preguntas en el tintero. Entonces yo te reemplazo a ver si tú buscas un hueco en tu agenda y puedas dedicarnos otra hora y media a hacer otro diálogo. Búscatelo y no lo dices y así terminamos de formularte todas las preguntas que nos han llegado. Y aparte de las que ahora te van a decir Yoli y también Rosa y bueno, y acabamos, ¿vale? Yoli. Hola, muchas gracias Javier por dedicarnos 1 hora y pico que va ya de largo. Yo soy cuidadora de un paciente ALK, es mi marido, y bueno, un poco respecto a lo que contaba Julián. Mi marido tuvo progresión a nivel cerebral en 2 lesiones que tenía ya, y yo le pregunté a la oncóloga la posibilidad de radiar y me dijo que no era, ellos pensaban que lo mejor era dar lorlatinib. Bueno, ya he hablado con otras personas y sí es verdad que lorlatinib funciona a nivel cerebral muy bien, que penetra muy bien, pero sí es verdad que perdemos un TKI y mi marido llevaba 4 años y 3 meses con las analíticas perfectas. Nunca tuvo, bueno, pues que no tenía efectos secundarios. Es un fármaco que a él le funcionó bien. Actualmente, bueno, estamos ya en lorlatinib, tampoco tiene mucho sentido el volver atrás. Lo que sí me gustaría saber respecto a esa paciente que llevo tratando desde el 2008 es, ¿ha seguido una secuenciación de todos esos fármacos? Porque ahora lo que se está haciendo es que nos eliminan fármacos y nos van dando los últimos fármacos que van saliendo, como es lorlatinib. Y entonces, mi pregunta es, ¿sabemos si esto realmente va a tener una mayor prolongación o cronificación de la enfermedad? ¿O lo que tenemos a día de hoy a ciencia cierta es que una secuenciación de esos TKIs es realmente lo que funciona? Sí, a ver, yo, primero por la primera parte que me has comentado. Cada caso hay que contemplarlo y es complicado de ver, porque ya te digo, puede ser que, hombre, después de 4 años recibiendo un fármaco, si hay progresión, ¿se podría haber alargado más? Es difícil, porque yo creo que con 4 años, pero lógicamente hay que individualizar en cada caso qué tipo de radiación se podía hacer, qué localización tenían las lesiones, si aparecían, como te digo, además otras lesiones fuera de lo que era el sistema nervioso. O sea, todos estos parámetros son las cosas que tenemos que ver. Luego el acceso muchas veces a la radioterapia no es el mismo en todos los sitios igual. A veces hablamos de acceso a fármacos, pero también tenemos que tener acceso a la secuenciación masiva, el acceso a los mejores cirujanos, a los mejores oncólogos, a la mejor tecnología de la radioterapia. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Por ejemplo, los pacientes ALK se deben hacer resonancias 2 veces al año si no tienen afectación cerebral. Y si tienen afectación cerebral, pues cada 3, 4 meses. A mí mis radiólogos... A mi marido solamente le hacen TAC, Javier. Bueno, pues normalmente para el tipo de afectación del ALK, normalmente se va a ver mejor con resonancia que con TAC. Con TAC se nos pueden escapar algunas, ¿vale? Entonces, desde luego, si aparece alguna lesión con TAC, siempre se hace una resonancia porque nos va a dar más información. Problema que tenemos nosotros, yo por ejemplo me reuní con mis neuroradiólogos que me llevo muy bien y me dijeron, es que no podemos más porque tenemos un montón de pacientes tuyos. Digo, claro, ¿y qué quieres que haga? Los pacientes ALK se tienen que pedir estas. Entonces, al final tienes también que pelear para que se hagan revisiones, pruebas y demás. Entonces, en ese caso, ya te digo, hay que individualizar y en cada caso, en unos decides radiar, en otros decides cambiar de fármaco, depende de cada circunstancia. Y luego lo que tú decías, esta paciente tuvo la suerte de enganchar 3 ensayos clínicos, que fue con crizotinib, con feritinib y con alectinib. Y luego llegó al lorlatinib por uso expandido y sigue con ello. Entonces, insisto, no estaría viva y además ella ha salido en medios de comunicación y lo dijo, si no hubiera habido ensayos clínicos yo no estaría aquí.
fue la forma de tener fármaco. Pero ahora sí que estamos viendo que posiblemente los fármacos de primera y de segunda generación se van viendo superados por los de última generación, porque son los más, lorlatinib posiblemente sea en el futuro próximo, ya hay muchos datos más maduros que indican que posiblemente sea el fármaco primero a utilizar, que también tiene sus efectos secundarios, que también tiene sus cosas, que también habrá que ver si podemos individualizar pacientes, pero no creo que volvamos a la primera generación. Como mucho, seguiremos actuando con segunda generación, lorlatinib, y luego, insisto, es que ya tenemos posiblemente fármacos en investigación muy básica todavía, muy fase 1, pero nuevos inhibidores a la progresión. Aparte del de Nuvalent de cuarta generación, ¿hay algún fármaco más? Hay alguno más, pero están muy en fase experimental todavía. Pero lo que te digo de experimental hoy, a lo mejor dentro de un año ya tienes el ensayo clínico. Además, todos van a ser a progresión a lorlatinib, porque va a ser un poco el tipo que es. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias, Yoli, por la pregunta. Vamos a darle paso a Rosa. Rosa. Estás mutada, Rosa. A ver, ya. Ahora. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias al doctor por ser tan... y a todos los compañeros que están aquí pendientes. Quería hacer una consulta, doctor. Yo soy una paciente, me han detectado un adenocarcinoma de pulmón en estadio 3A. Eso fue en mayo y tras recibir 4 sesiones de quimioterapia con el Taxol más carboplatino, me hicieron un PEC-TAC y el mediastino salió bastante bien, que había negativizado y que mi tumor original había reducido. Entonces me operaron, la operación fue bien, me quitaron el lóbulo inferior derecho y me quitaron también 13 ganglios, de los cuales 8 han salido positivos. La cuestión es que va a ser 3 meses, me dijeron que igual me hacían quimio y radio y todavía no he empezado con el tratamiento. Entonces yo estoy yo estoy ya desesperada porque me han dicho que están haciendo el estudio, que en breve, que hasta los 3 meses estamos dentro del plazo, pero el día 28 hace 3 meses y bueno, pues para que usted me oriente a ver si está bien o no sé, a ver si usted me puede decir algo. O algún fármaco, no sé. A ver, yo no sé en qué región de España estás o en qué zona. En Almería. A ver, normalmente ahora mismo, si tú haces un tratamiento neoadyuvante, que es el previo a la cirugía, Sí. no sé si tú habías sido fumadora o no fumadora. ¿Eras fumadora? Fui fumadora, pero dejé hace 23 años aproximadamente. Normalmente, si tú haces un tratamiento previo con quimioterapia solo, da unos resultados, pero hay una investigación del Grupo Español de Cáncer de Pulmón en la que yo he participado y demás, que además ha salido en los medios de comunicación, donde parece que hacer quimio más inmunoterapia es la mejor opción antes de la cirugía. Y luego lo que me sorprende es que después de la cirugía te saquen hasta 8 ganglios positivos. Sí. Normalmente es raro, pero no sé si... Supongo que te harían PET antes de la cirugía. Sí, me hicieron PEC-TAC, no se veía que el medioastino había negativizado y que mi nódulo principal, o sea, el tumor, había reducido. Entonces sí que me lo han quitado el tumor, pero Pues, yo ahora tengo un claro, montón de sí. dudas. A ver, es que un tumor operado, Sí, realmente solo tratado con quimioterapia previa, sí. donde aparecen 13 ganglios extirpados y 8 positivos, yo sí que creo que hay que hacer un tratamiento posterior. La radioterapia mediastínica hoy en día, Sí. después de la cirugía, no se hace en muchas ocasiones, antes se hacía más.
Ujú. Desde luego, el riesgo de recaída con 8 ganglios positivos es alto. Entonces, Perdón, no le he el oído. riesgo de recaída con 8 ganglios positivos es Mm, alto. exacto. No sé si han hecho marcadores de estos que hablamos moleculares también, Sí, sí me lo han EGFR, hecho. ALK, y todos son negativos, entiendo. El red me ha salido positivo. Bueno, entonces es que claro, si estamos ante un tumor red, posiblemente insistir con más quimioterapia o más inmunoterapia o incluso radioterapia no tenga sentido. Entonces, en estos casos yo hubiera, después de la cirugía, sí que hubiera planteado otro tratamiento, pero si aparece un red, pues y han pasado ya casi 2 meses o 3. 3 va a ser a final de mes. Y ya me han dicho que la semana que viene empezarán con la radioterapia. Quimio han dicho que no vale la pena porque con los 4 tratamientos sería suficiente que me dieron y eso es lo que me han dicho. Y yo la verdad que no sé qué hacer. Hombre, ya digo que a mí, o sea, es difícil opinar sobre un caso así, Ujú. pero ya digo que la radioterapia es verdad que con tantos ganglios afectados inicialmente, porque 8 son muchos ganglios, Sí. si son no sé si después de la cirugía te han vuelto a repetir el PET o no. No, nada, no me han hecho nada. Pues Nada. yo, si han pasado 2 o 3 meses, repetiría PET para ver qué hay. Y tenemos la suerte de que tenemos un red positivo, y si hay un red positivo y la enfermedad ha recaído o aparece algún foco o algo, tenemos la opción de utilizar inhibidores red, que eran estos que estamos comentando, que están pendientes de también de autorización su financiación, pero que hay varios ensayos clínicos y demás, con lo cual al acceso a inhibidores red de una u otra forma se podría conseguir, ¿sabes? No sé si conoce usted al doctor Cobo, me puse en contacto con él, a Manuel Cobo, No lo conozco. vale, y me dijo que, porque yo también escuché algo del tema de que había estudio y tal, pero me dijo que eso sería en caso de que hubiese metástasis, que ahora Exacto. mismo eso no se barajaba, esa posibilidad. Claro, no, si yo tampoco te he dicho hacerlo, te he dicho en Ya, caso de que ya, hubiera recaída, eso es. que Ujú. hubiera enfermedad, ¿vale? Entonces, en Vale. este caso, tenemos el colchón de los red. Pero ahora hacer radioterapia no está mal, pero yo sí que haría antes un control para saber realmente qué hay ahora. Si hay algún foco, si no hay nada. De hecho, los médicos de radioterapia, cuando hacen el estudio con radioterapia, tienen que Sí, hacer la planificación, que la pueden sí. hacer con PEC-TAC o con TAC. Entonces, ahí también ellos pueden ver realmente si hay algo de enfermedad o no. Ah, me lo hicieron hace un mes justo, me hicieron una prueba, una simulación para empezar del TAC. No me han dicho nada. Igual ahí, si no han dicho nada es porque no han visto nada. Exacto, No, posiblemente, aunque ya digo que da más información el PET que el TAC, ya. Ujú, si realmente ellos han hecho una simulación y no han visto en el escáner de simulación, en el TAC de ujú. simulación, nada, pues lo normal es que no haya nada. Y una última pregunta, si es tan amable. Tengo muchísima tos a raíz de la operación. Es como una sensación de vacío, de que me están arañando por dentro, en la zona esta del mediastino. Eso también es normal. Y luego hay días que toso mucho y días que nada. Entonces, es como, Bueno, a ver, no sé si vives en zona de mar o vives en el sí, interior. vivo en zona de mar. Ujú. Pues la zona de mar siempre es mejor para las cirugías de pulmón porque el tener el ambiente húmedo siempre es mejor para esa tos. Normalmente, como digo yo, cuando tú operas el pulmón, los circuitos de ventilación por donde entra el aire ya se alteran, con lo cual la calidad del aire, ni de humedad, ni de calidad, es la misma. Entonces es muy normal que se pueda producir tos. Y además la tos esa suele durar. ¿Para eso qué se suele hacer? Pues beber mucho líquido, tener ambiente húmedo en casa, vivir en una zona húmeda, intentar no subir a mucha altura, intentar no coger catarros. Nosotros vacunamos a los pacientes del neumococo, si no
Si no lo estás, di que te vacunen, porque a los operados les solemos vacunar a todos para evitar infecciones y hacer actividad física para que el pulmón, lo que se haya perdido en el lóbulo, se pueda recuperar de alguna forma. Muy bien. Muy bien. Cuesta, la tos tarda en irse. Sí, Y son cirugías, no sé si te hicieron cirugía por toracoscopia o abierta. abierto, abierto. Es que la abierta hoy en día se tiende a hacer menos porque es más dolorosa, más molesta y deja más secuelas, ¿vale? Sí. Entonces, Vale. eso también influye. Pero ya digo que en cualquier caso lo que tienes que hacer es intentar mover para que tengas capacidad pulmonar, para que no te cojas catarros, no se acumulen secreciones y la tos, ya te digo, manejarla con líquidos y evitando ahora en invierno con las calefacciones ambientes muy secos, eso es lo que va a ir mejor. Pues me pasaría la tarde haciendo preguntas, pero muchísimas gracias. Gracias a ti, todos. Rosa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Javier, hemos estado 1h30, que está muy bien. Ha sido uno de los diálogos más largos y no te lo digo en serio. O sea, creo que es bueno que nos puedas dar otra fecha para hacer otro diálogo, porque se han quedado, creo que, muchas preguntas por hacerte, ¿no? Y luego hemos tratado muchos temas, creo que interesantes, importantes. Creo que los pacientes debemos conocer también de vuestras palabras cuál es el estado del arte, ¿no? O cómo nos encontramos ahora mismo también en lo que es el sistema sanitario, ¿no? Vosotros desde la parte más clínica y nosotros de la parte más social. Y no sé, ese diálogo, pues la verdad es que me ha gustado mucho, ¿no? Y creo que, bueno, que es importante y se han dicho cosas muy buenas esta tarde, ¿no? No sé si tú quieres despedirte o apuntar alguna cosa más. Sí, no, yo encantado, sí, se nos ha pasado, quizás lo hemos dedicado mucho a la parte de gestión sanitaria, pero es verdad que también la gestión es importante conocer un poquito cómo funciona el sistema, porque ya digo que a nosotros mismos nos cuesta mucho y trabajamos para intentar mejorar todo esto, que no es fácil. Y dar, como siempre, yo creo que un mensaje de esperanza. Yo creo que a pesar de todo, las cosas se hacen bastante bien. Tenemos acceso a muchos fármacos, a muchos ensayos clínicos y eso no es para que estemos satisfechos. Siempre tenemos que querer más, pero creo que la mayoría de pacientes pueden tener la tranquilidad de que pueden estar en buenas manos en este sentido y creo que eso también es importante, ¿no? Pues El saber que tenemos muchas opciones y que podemos hacer cosas y que los oncólogos, desde luego, como decía desde el principio, estamos trabajando día y noche para que esto sea así. Pues fenomenal, y nosotros a vuestro lado y vosotros a nuestro lado, para hacer una buena simbiosis. Bueno, pues igual que agradezco a Javier el que nos haya dedicado este tiempo, pues también a vosotros y a vosotras por haber estado compartiendo esta 1h30 aquí y bueno, pues nuestras inquietudes. Y nada, que este diálogo estará en el canal de YouTube en breve. Y por supuesto que cuando acabemos, si podéis realizar la encuesta de satisfacción, porque con esto de intentar, ¿no?, que nos den o nos declaren de utilidad pública, pues hay que hacerlo todo como mucho más reglado, formado y más transparente. Y nada, muchísimas gracias y bueno, como no nos vamos a ver hasta enero, pues felices fiestas. Bueno, sí, que tenemos los encuentros la semana que viene, efectivamente. Bueno, aún quedan unos días para que nos podamos reunir la semana que viene y entonces, bueno, pues ya ahí hablaremos de las Navidades y nos emplazaremos a eso, a vernos antes de estas fiestas navideñas, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos.